¿La guerra contra qué exactamente? No logro oírle bien. ¿Contra qué, arrastrado a través de tantos siglos en Francia, terminó por culminar finalmente en las escenas de la revolución? Mire ahora, dice que ese terrible estallido, ¿qué fue exactamente ese estallido? ¿Una guerra civil o qué? ¿Una revolución? ¿Qué lo causó? Por favor, recuerde, estudie de la causa al efecto. El mundo no comprende las causas que están provocando los problemas que subyacen al estado de la sociedad. Ahora mire esto, dice que aquel terrible estallido no fue sino el legítimo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Resultado de la supresión de las escrituras por parte de Roma. Representó la ilustración más impactante que el mundo haya presenciado jamás de la puesta en práctica de lo papal. Una ilustración de los resultados a los que durante más de 1000 años había conducido la enseñanza de la Iglesia romana. ¿Qué? ¿Quiere decir que las enseñanzas de Roma causaron la Revolución Francesa? ¿Sí o no? ¿Qué enseñanza de Roma lo provocó? Dígame. ¿Qué enseñanza de Roma causaría la ilegalidad y el desorden? Dígamelo por favor y explíqueme. Daniel 7:25. Dijo que está por encima de la Biblia. Y al estar por encima de la Biblia, usted dice que la tradición está por encima de ella y usted quiere cambiar los tiempos. Y el resultado es el desorden. El resultado es la revolución. El resultado es la ausencia de ley. Ahora, observen bien esto, hermanos y hermanas. Al mismo tiempo, Education 228. ¿Cuál es la palabra siguiente? ¿Qué significa anarquía? Vaya a su diccionario, búsquelo. La ausencia de ley sin un gobernante es al mismo tiempo anarquía, ya que busca eliminar toda ley, no solo la ley divina, sino ¿qué más? Derecho humano. Eso significa países sin ley, a eso lo llamamos revolución. La cadena de gobiernos, observe lo que dice el profeta, dice la centralización de la riqueza y del poder. Vastas combinaciones para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría. Combinaciones de clases pobres para defender sus intereses. ¿Y qué más? Ahora, recuerda a los hombres del dinero, era acerca de las clases. Dice el espíritu de ¿qué más? 3 cosas. Disturbios, motín y derramamiento de sangre. Volvamos a decirlo una vez más. ¿Qué 3 cosas? Disturbios, motín. Ahora voy a mostrárselo. Esto se está preparando para arrasar el mundo. ¿Está usted preparado para esto? ¿Está usted preparado para pasar por este baño de sangre? Mire lo que dice el espíritu de agitación, de motín, de derramamiento de sangre, la difusión mundial de las mismas enseñanzas que llevaron a la... ¿Qué? ¿Todo el mundo? ¿El qué? La Revolución Francesa. Todos tienden a implicar, no solo a Francia. Ahora, todos quieren implicar. ¿En qué medida incluye eso? India, Asia, África, China, América, el mundo. Dice que pretende involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que implica. ¿Cómo? Voy a decirles algo, hermanos y hermanas. ¿Saben que durante la Revolución Francesa la sangre de hombres, mujeres y niños corría por las calles como el agua? Niños en la guillotina despedazados. Si quiere estudiar algo, estudie la Revolución Francesa. Voy a decirle algo. Ha habido revoluciones a lo largo del tiempo. La Revolución Americana, sangrienta. Revolución Cubana, muy sangrienta. Revolución Mexicana, muy sangrienta. Revolución China, realmente sangrienta. Pero nada fue tan sangriento como la Revolución Francesa. Y la inspiración dice que todo el mundo va a pasar por una revolución más grave que la que ocurrió en Francia. Esto va a llevar a un tiempo de angustia como nunca antes se había visto. Y solo quedan unos pocos meses para subir a un arca que pueda llevarle a través de esa crisis. Quiero estar preparado. ¿Qué dice usted? Ahora fíjense bien en esto, hermanos y hermanas. ¿Se dan cuenta? Miren, por favor, solo me quedan unos minutos. Ahora bien, ahora mismo no rezan por ese reloj. Necesito unos minutos. Déjenme hacerlo. Ahora escúcheme. Ahora discúlpeme. Estoy haciendo otra tabla aquí mismo. Ahora escuchen, por favor, escúchenme con atención, hermanos y hermanas. La revolución llega antes de la persecución religiosa. ¿Han escuchado lo que acabo de decir? Es terrible. Las personas que mueren en la inundación van a despertar y morir de nuevo cuando Jesús venga. Van a despertar y morir eternamente. Es terrible, ¿verdad? ¿Se lo puede imaginar? Ahogados por el agua y luego quemados por el fuego. Terrible. Estamos viviendo una revolución, pero pasaremos de una revolución a una persecución religiosa. Entonces se aprueba la ley nacional del domingo. La revolución es lo último. ¿Sabe usted que la ley dominical se aprueba para intentar frenar la revolución? Reconocerán que el problema es la falta de respeto por la ley.
Y por ello aprobarán una ley dominical con la esperanza de devolver el orden a la sociedad, con la esperanza de mejorar la familia, de mejorar la salud y de mejorar la ley. Pero recuerde ahora que ninguna ley que sea falsa puede proporcionar una felicidad verdadera. Solo puede ser la ley de Dios. Ellos pensarán en cambiar los tiempos y las leyes. ¿Están conmigo? Vaya, ojalá tuviéramos tiempo. Fíjense en esto ahora, hermanos y hermanas. Ahora vamos un poco más allá. Fíjense en lo que dice el gran conflicto. Dice que quienes honran el sábado bíblico. ¿Qué es eso? El sábado será denunciado como ¿qué exactamente? ¿Enemigos de qué? En concreto. Que alguien me responda, por favor. De la ley. ¿Y de qué más? ¿Vimos eso en la Biblia, sí o no? Todo lo que dice el profeta, lo dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia, lo dice el profeta. ¿Lo cree? Pues entonces casi es usted adventista del séptimo día. Permítame decirle algo. Pero si usted entra en ese lugar santísimo y acepta a Jesucristo en el 10º día del séptimo mes, entonces usted es adventista del séptimo día. Ahora bien, dice que al derrumbarse las restricciones morales de la sociedad, fíjese bien, provoca exactamente ¿qué? Ahora fíjese, ¿a quién van a culpar de esa revolución? Adventistas del séptimo día. Así que toda la furia de la revolución que al principio iba contra los ricos, se va a volver contra los adventistas del séptimo día y vamos a ser odiados por todas las naciones. Y van a decir que la única razón de que no tengamos ley es porque esta gente enseña que no existe tal cosa como un yerno. Ellos son el problema y esa revolución se va a volver contra nosotros. A menos que usted conozca bien la solución para la revolución, alabado sea Dios. Porque lo que José fue en Egipto, todo adventista del séptimo día ha de serlo para el mundo. ¿Qué fue José? José sabía que se acercaba un problema profético. ¿Acaso no sabía que era un problema? Pero no era lo único que sabía. Sabía que había una solución profética y práctica. Debemos decirle al mundo que se acercan dificultades. Pero amigos, debemos hacer más. Mostrarles que hay una solución para esta revolución. Y usted y yo deberíamos saber esto. Fíjese, esta inspiración nos dice qué es. No puedo, no tengo tiempo para repasar esta última parte aquí, pero voy a ir al grano. Ahora fíjese en esto, aquí dice, ahora le hago una pregunta. ¿Por qué cree que el diablo quiere provocar una revolución? ¿Por qué cree que quiere provocar una revolución? Hable conmigo ya, hable conmigo ya. ¿Por qué cree que quiere hacer esto? Piénselo, verá, el diablo no piensa en usted, no le importa ni usted ni nosotros. Al diablo solo le interesa una cosa, hable conmigo. ¿Sabe cuál es esa cosa? Recuerde esto, por favor, hable conmigo, se lo ruego. Entiende que si el día de la expiación llega a su fin, ya es demasiado tarde. Quiere retenernos, mantenernos y evitar que terminemos la obra hasta que se acabe el tiempo, pues sabe que les queda poco. Usted sabe que si se pasan los 6,000 años, el chivo expiatorio será llevado a tiempo. Pero si no hay una generación sin pecado, su cabeza no será qué. Si no estuviera aquí, no sabría qué significa. Pero si está aquí, lo entiende. Ahora déjeme avanzar un poco más. Ahora, mis hermanos y hermanas, saben que por eso... Fíjense ahora, en Ministry of Him 36:4-36 dice que a través de las maniobras de los trusts y como resultado de los sindicatos y las huelgas, las condiciones de vida en qué ciudad están volviéndose constantemente cada vez más y más, ¿qué? Dificultades graves y serias, no dificultades leves, sino que dificultades serias nos esperan. Y para muchas familias la salida de las ciudades se convertirá en un ¿qué? No es un privilegio, sino que una necesidad. Ahora, fíjese, los sindicatos y las confederaciones del mundo son una trampa. Isaías 8 habla de esto. Permanezca fuera de ellos y manténgase alejado de ellos. La crisis se está acercando. Ahora bien, observe esto. Dice que debido a estos sindicatos y confederaciones, muy pronto va a ser realmente muy... ¿Cuál sería la palabra que sigue a nuestro? ¿Para nuestro qué? No puedo oírle. Para que nuestras instituciones continúen su ciclo. La siguiente palabra, ¿su qué? Está intentando detener el qué. Hable conmigo. Recuerde que intenta detener la obra. Y nuestras instituciones tienen una obra por hacer. Me pregunto, ¿cuál es la obra de nuestra institución? Nuestra editorial, nuestro sanatorio, nuestra fábrica de alimentos. Me pregunto, ¿para qué sirve la iglesia en todo esto? Por un lado, es para preparar a la gente. ¿Para qué? Y cuando podamos mantenernos firmes, el sacerdote podrá terminar la obra, purificar el santuario, borrar el pecado, aplastar allí a la serpiente. Y entonces el diablo dice, puedo impedir que terminen la obra, y ya lo tengo. Así que trae sobre el mundo un río.
Y esto está diseñado para cerrar todas y cada una de nuestras instituciones. Pero esto solo funcionará si no tenemos un arca. Esto solo funcionará si nuestras instituciones se encuentran en la ciudad. Ahora, fíjese usted, dice que a causa de estas cosas, dentro de poco será muy difícil para nuestras instituciones seguir adelante con su labor. ¿Dónde? Las ciudades, mi advertencia es mantenerlas completamente fuera de las ciudades. No construyan absolutamente ningún sanatorio. Sanatorios en las ciudades, educar. Ahora bien, no decía condenar. ¿Qué decía? Lo que necesitamos no es condena, sino que mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Dice que eduquemos a nuestro pueblo para que salga de las ciudades y se vaya al campo, donde pueda conseguir un pequeño pedazo de... ¿qué? Verá, la base para salir adelante con esto es que debemos tener algo de tierra. Cada vez que Dios quiso desarrollar a un pueblo y darle libertad, justicia e igualdad para que fuera autosuficiente y pudiera mantenerse por sí mismo, tuvo que darle los medios y el incentivo. Y eso es la tierra. Cuando Dios quiso tomar a un grupo de esclavos y hacer que fueran la cabeza y no la cola, ¿qué les dio? Hábleme. Tierra. Sacó a Israel de Egipto y les dio la tierra prometida. ¿Sabe usted qué quería América? Cuando querían la independencia, ¿querían qué tierra? ¿Sabe qué necesita? Si quiere apoyo, libertad. Si quiere poder salir adelante en esta crisis, necesita tierra. ¿Qué tierra? Pero si no conoce el plan, no habrá tierra prometida. Voy a decirlo de nuevo. Si no conoce el hermoso plan maestro, el plan, no hay promesa. ¿Qué sabe usted? A Israel se le dieron instrucciones divinas sobre qué hacer al llegar a la tierra, o la tierra los vomitaría. Levítico 18 dice que los escupiría. Algunas personas dicen, tengo mi casa en el campo, e instalan paneles solares, aseguran el agua, ponen bombas de ariete y reúnen todo para que luego los expulsen y entre alguien que conozca el plan. Ahora, hermanos y hermanas, la inspiración dice que entendamos el plan de Dios. Plantaban olivos y árboles frutales para que los israelitas se hicieran cargo y cumplieran el plan de Dios. Dice que se enseña a nuestro pueblo a salir de las ciudades y mudarse al campo. La inspiración sigue diciendo que se acerca el tiempo en que el poder de control de los sindicatos será muy, ¿cómo decirlo?, opresivo. Una y otra vez, el Señor ha instruido a la gente para que lleve a sus familias fuera de las ciudades, al campo, donde puedan abastecerse por sí mismas de lo necesario de alimentos y puedan cultivar su propia comida. Porque digámoslo juntos, en el futuro, el problema de comprar y vender se convertirá en algo muy serio. ¿Enseña la Biblia esto en Apocalipsis 13, 16, 17? La Biblia dice que cuando esa marca de la bestia esté a punto de ser impuesta, Apocalipsis 13, 17 dice, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber un problema al comprar. ¿Y qué más? Todo lo que dice el profeta lo dice la Biblia. Le diré algo, ya nos estamos acercando a ese tiempo. Fíjese. Solo le pido unos minutos más. Ahora me prepararé para concluir. Mire esto, aquí dice que el futuro problema de la novia y el hijo será algo muy serio. Pero dentro de poco habrá tanta contienda y confusión en las ciudades que quienes deseen marcharse no podrán. ¿Puede usted imaginarlo? Usted quiere irse. ¿Sabe que en la revolución nadie se va? Durante la revolución nadie se va. Esto dice que debemos prepararnos para estas cosas. Esta es la luz que se nos da. El profeta dice que debemos estar preparados para esto. Vayan a Mateo 14. ¿Qué libro he dicho? Mateo 14. Necesito unos 10 minutos más para terminar. Mateo 14. Fíjense lo que dice la Biblia en Mateo 14. Y cuando lleguen, díganmelo con un amén. ¿Es buena la Biblia? ¿Sí o no? ¿Quiere un sí o un no un poco más contundente? Ahora fíjese en esto. Ahora Mateo 14. Mire esto, Mateo 14. Ahora fíjese en esto. Mire lo que dice la inspiración. Vaya a Mateo 14. Mire lo que dice la inspiración. Esto es Consejos sobre la Salud, página 273. Ahora leamos esto juntos. Dice, desde hace años se me ha dado una luz especial de que no debemos hacer. ¿Qué cosa? Centrar nuestra obra. ¿De qué manera exactamente? No una luz general. ¿Qué es lo que se me ha dado a mí? No debemos centrar nuestra labor. ¿Cuál es la palabra siguiente? Ahora bien, si no debemos centrar nuestra labor en las ciudades, entonces, ¿dónde debemos centrar nuestra labor? ¿Fuera de las ciudades? ¿Y de qué manera lo llamaremos? Centros más avanzados.
Ahora bien, esto dice que la agitación, la confusión y la falta de ley que llenan estas ciudades, así como las condiciones provocadas por los sindicatos y las huelgas, resultarán ser un gran obstáculo. ¿Cuáles son las 3 palabras siguientes de nuestro qué que el diablo está intentando impedir que la obra se termine? La revolución está intentando ralentizar la obra para que no preparemos a un pueblo para qué. Manténganse firmes y puntuales. Dice que los hombres intentan someter a los implicados y a los distintos sindicatos de oficio a depender de ciertos sindicatos. Luego dice que será terrible. Voy a seguir. Se me acaba el tiempo. Dicen que ya se terminó, pero necesito avanzar un poco más. Ahora presten atención. Hermanos y hermanas, entiéndanlo. Miren esto. ¿Sabe que solo hay una iglesia? Entiéndalo. Solo una iglesia. Y es la iglesia remanente del lugar santísimo. No puedo hablar de eso ahora porque ya se me acabó el tiempo. Quiero ir aquí, donde José estaba en Egipto. Cada 7 adventistas debe ser para el qué. Los adventistas del 7º día deben ser para el mundo lo que José fue en Egipto y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. Dice que toda institución creada por los adventistas del 7º día debe ser para el mundo lo que José fue en Egipto y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. Cada persona y cada institución debían desarrollarse así. Esto era lo que Dios quería. Él dijo repetidas veces, el Señor nos ha instruido para trabajar las ciudades desde que, Apostinus, en estas ciudades debemos tener casas de qué. ¿Qué debería haber en la ciudad? Nuestras casas, es decir, nuestras iglesias, deberían estar establecidas en las ciudades. Pero luego dice que sean como memoriales para Dios, pero instituciones para la publicación de ¿qué? ¿Cómo llamamos a eso? Hábleme. Editoriales para la curación de los enfermos. ¿Cómo las llamamos? Salas de tratamiento y sanatorios. Y para la formación de los obreros, ¿cómo las llamamos? ¿Dónde deben establecerse las escuelas, tanto prácticas como evangelísticas? Especialmente fuera de la ciudad. Es importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de ¿qué? Ahora bien, si tuviéramos tiempo, les mostraría que todo esto no es sino la vida de Jesús. ¿Saben que todo esto es lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra para terminar la obra? Predicaba, enseñaba, predicaba, publicaba. Vivía en el campo, ministraba en las ciudades. Esto no es más que continuar la vida de ¿quién? Jesús. Ahora miren esto. Ahora, hermanos y hermanas, alguien dice, ¿están seguros? Mire Mateo 14, sí. Mire el versículo 14. ¿Le gusta seguir a Jesús, sí o no? De hecho, empezaremos en el versículo 13. ¿Qué dice la primera palabra? Mateo 14, 13. Dice, ¿cuándo? ¿Quién? Ahora bien, ¿sabe que si hubiera seguido a Jesús entonces, sabe a dónde le habría llevado si lo seguía? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Es cierto? Ahora me pregunto, si usted hubiera seguido a Jesús entonces, y otra, si hubiera estado allí, ¿lo habría seguido? ¿Sí o no? Bien, veamos a dónde le habría llevado. Leámoslo. Mateo 14, versículo 13 dice, cuando Jesús oyó hablar de ello, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, ¿qué hizo? Le siguieron. ¿A dónde fueron? No en coches, no en aviones. A pie le siguieron caminando a su lado. Ahora, ¿cuáles son las 4 últimas palabras de eso? Así que si usted hubiera seguido a Jesús entonces, ¿a dónde le habría llevado? Y si está siguiendo a Jesús hoy, ¿a dónde le va a llevar? Fuera de las ciudades, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13, 18. Y así dice esto, fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Este ha sido mi mensaje durante ¿cuántos años? Todo lo que dice el profeta lo dice la Biblia, palabras exactas. Quiero seguir al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Qué dicen ahora, hermanos y hermanas? La inspiración repite que las ciudades deben atenderse desde puestos avanzados. Les daré un folleto que incluye parte de esto. Pero, hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿cómo lograremos esto? Porque, ¿saben qué? A algunos les parece increíble. Algunas personas piensan que solo porque se mudan de la ciudad al campo, ahora ya tienen un puesto avanzado porque tienen una editorial. Voy a decirles algo. Porque la denominación, ya lo sabe, en qué ciudad están ahora mismo todas nuestras editoriales y nuestros colegios, en qué ciudad están y nuestras instalaciones sanitarias, en qué ciudad están. ¿Cómo pueden trabajar durante una revolución? No pueden. Detendrán el trabajo, la infraestructura. Dios quiso ponernos en una posición para ministrar desde el campo a las ciudades y hacer la obra. Por eso el diablo intenta impedirlo. Tenemos que volver al plan de Dios y seguir su plan maestro. ¿Qué dice usted? Fíjese en esto. Mire lo que dice. Leamos esto de nuevo. ¿Puede leerlo? Dice que aunque haya una institución adventista del 7º día, lo anoté aquí, en el campo, no significa que ya sea un puesto avanzado. Una institución solo es parte de un puesto avanzado cuando contiene y demuestra los principios del cielo para resolver problemas y cumple el gran propósito de Dios.
Ese propósito es preparar a las personas para hacer lo que dice. Y tenemos que dejar bien claro este punto porque si no podemos tener gente que nos deje pensando que un puesto avanzado solo es un ¿qué? Construir una institución o un grupo de instituciones fuera de la ciudad, en el campo. Esto está muy lejos de la verdad. Ahora fíjese bien, observe lo que dice el profeta. ¿Cuál es el propósito del sistema de vida contenido en el Evangelio eterno? El conflicto de los siglos, página 279 dice el Evangelio. ¿Qué es eso? ¿El primero, el segundo y el tercer mensaje? ¿Sí o no? El Evangelio eterno. Apocalipsis 14, versículo 6. El Evangelio eterno. Eso es lo que dice. Dice que el Evangelio habría sido llevado a Francia exactamente. ¿El qué? Entonces, ¿cuál es la solución a la revolución? ¿El qué? El Evangelio. Dice que el Evangelio habría llevado a Francia la solución a esos problemas políticos y sociales que desconcertaron la capacidad de su clero, sus reyes, sus legisladores y que finalmente sumieron a la nación ¿en qué? Anarquía y ¿qué más? Quiere decirme que en los tres ángeles está la solución a la revolución y que si lo hacemos ahora, Dios puede usarnos para resolver los problemas del mundo. ¿Es verdad eso? Ahora, ¿qué dice el Evangelio? Evangelio, el ministerio de curación, 363A. El Evangelio es un gran simplificador de lo que eso significa, que nuestras instituciones deben ofrecer soluciones sencillas al problema de la vida. Y si no lo hacemos, ¿de verdad somos un puesto avanzado? ¿Sí o no? No. Por eso Dios está intentando guiarnos de nuevo a esta situación. Cada doctrina de Cristo constituye una solución sencilla para un problema de la vida. Permítame ofrecerle un par de ejemplos. Padre Celestial, al prepararnos para concluir este mensaje. Señor, hay mucho más en estos últimos 3 minutos. Por favor, ayúdame a comunicar lo más importante. Es hora de prepararnos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a mostrarles algo y voy a ir rápido hasta el final, así que por favor tengan paciencia. Amén. ¿Listos? ¿Listos? ¿Quiere cáncer? Ahora recuerde, tenemos que aprender a situar el Evangelio en el contexto de los problemas. ¿Y qué más? Pues se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Quiere cáncer? Eso es cáncer en la boca. ¿Quiere eso? De acuerdo. ¿Desea tener cáncer? Suene más seguro esta vez. Déjeme mostrárselo otra vez. ¿Desea tener cáncer? Se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Desea tener cáncer? ¿Desea tener cáncer? Los efectos de una dieta basada en carne pueden no percibirse de inmediato, pero eso no demuestra que no sea perjudicial. ¿A poco se les puede hacer creer que es la carne que han comido la que ha envenenado su sangre y ha causado su qué? Sufrimiento. Muchos mueren completamente a causa de enfermedades. ¿Qué significa santo? ¿Debido a qué? Mientras no se sospeche la causa real. ¿Quiere cáncer? De acuerdo. Quienes consumen alimentos cárnicos casi no saben realmente lo que son. ¿Qué tipos de cáncer, qué clases de tumores y qué parte de todo ello es de tipo inflamatorio? ¿Puede usted decírmelo? ¿Enfermedad inflamatoria? ¿Puede decirme de qué se trata? La artritis, según se dice, se debe en gran parte a qué, según la comprensión que me ha dado la luz de Dios. La prevalencia del cáncer y los tumores se debe en gran parte a vivir de forma burda a base de qué. Carne muerta. Así que, hermanos y hermanas, ¿saben que cuando Dios nos dijo que dejáramos la carne, no fue porque no quisiera que comiéramos ese buen hueso de pollo de siempre? Es porque no quería que, primero, desarrolláramos enfermedades del cuerpo y segundo, de la mente. Ahora, quienes comen alimentos especiales casi no saben qué comen. Si viéramos cómo son, ¿saben cómo son los animales? Llegan a estas tiendas troceados y cortados en lonchas, como si fueran algún tipo de carne picada, y lo único que hay en ello es pus y enfermedad. Dios está tratando de salvarnos de esa suciedad y de esas necedades. Hermanos y hermanas, cada doctrina de Cristo es una solución a un problema de... ¿Querrían ustedes resolver las enfermedades de las mujeres? ¿Sí o no? ¿Un 50%? ¿Le gustaría eso? Fíjense, hoy mucha gente ha quedado inválida para siempre por dolencias causadas por las exigencias de la moda y sus cambios. ¿Qué más? Deformidades. ¿Qué más hemos estado viendo? Más cáncer de mama y cáncer de próstata entre hombres y mujeres. ¿Sí o no? Dice cáncer, no en el mundo. Pero al hablar del seminario de Venecia y de otras enfermedades verdaderamente terribles, estas se encuentran entre los males que resultan de la vestimenta que está a la moda. La mitad de las enfermedades. ¿Qué porcentaje es la mitad? El 50% de las enfermedades de las mujeres se debe a condiciones insalubres. ¿Qué? Así que cuando Dios nos da la reforma en el vestir, ¿es para hacernos ver tontos, ignorantes y necios? ¿O quería mantenernos sanos, santos y felices? ¿Sí o no?
Verá, cada doctrina de Cristo soluciona un problema de la vida. ¿Y el hambre en el mundo? Pues bien, ¿queremos solucionarlo? ¿Sí o no? Ilustración. Si usted fuera esta noche a las Naciones Unidas, hablarían del hambre mundial. Mire el Ministerio de Curación, un libro precioso. Mire lo que dice, 2:87. Leámoslo juntos. ¿Qué es lo que decía? Dice que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Entonces, ¿sí o no? ¿Dónde está eso en la Biblia? Anótelo. Primera de Timoteo 2. ¿Qué versículo? De igual modo que las mujeres se adornen con vestimenta modesta, con recato y sobriedad, no con peinados elaborados, ni con oro, ni con perlas, ni con ropas lujosas. Y luego dice, mire, ahora dice, voy a pasar directamente a este punto. Aquí dice que en lo que se profesa, el mundo cristiano gasta bastante en dos cosas. Se gasta en... Número 1, ¿qué es joyas? Número 2, ¿en qué se gasta de manera innecesaria? ¿Cuáles son esas dos cosas? Joyas. ¿Y qué más? Innecesario. Un vestido bastante costoso. Para poder dar de comer, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A todos los hambrientos y vestir a los desnudos. ¿Quiere usted decirme que si hemos practicado la reforma del vestir sin joyas? ¿Sabe usted que podemos acabar con el hambre en el mundo esta misma noche? Cada doctrina de Cristo es una solución concreta a un problema real de la vida. No son en absoluto arbitrarias. Normas, alimentación, vestimenta, música, culto, familias y finanzas. Estas son leyes para nuestra felicidad, para hacernos la cabeza y no para que estemos sanos, no enfermos, para que seamos santos, no corrompidos. Están destinados a hacernos un pueblo peculiar. Para que el mundo, como la reina de Saba, venga y diga, ¿cómo puedo tener lo que ustedes tienen? Pero hermanos y hermanas, esto solo se logra cuando entramos en el lugar santísimo. ¿Y ahora qué? ¿Y de qué manera vamos a llegar a conseguir todas estas instituciones? ¿Cómo lograremos todo esto? Porque tengo que ir terminando. Mirad esto, hermanos y hermanas. Jesús fue el mejor solucionador de problemas que este mundo haya visto jamás. ¿Tengo razón? Segundo espíritu de profecía 2:6:2 dice, cuando el sol se estaba, ¿qué? Poniendo. ¿Te gusta ese nombre? ¿Cuál es exactamente ese nombre? Jesús vio ante sí a 5,000 personas, además de mujeres y niños. ¿Quiénes habían estado todo el día sin qué cosa? La gente no entendía bien qué estaba pasando. Decían, ¿cómo vamos a comer? La gente se organizó según el orden requerido, trabajando y preguntándose qué debían hacer. Pero ¿qué fue lo que provocó exactamente su asombro? Me encanta mucho esto. Su asombro, la verdad, realmente no tuvo ningún límite. ¿Cuál era exactamente el problema? ¿Qué hizo Jesús? Le resolvió sus problemas. Abrió un restaurante higiénico. Alabado sea Dios. Y alimentó a aquellas multitudes. Jesús fue el mayor solucionador de problemas que el mundo haya conocido jamás. Se nos dice que en los últimos días, esos son los planes de Dios. Como ven, la labor de socorro no es venta puerta a puerta. La venta puerta a puerta no es mala. Tiene su lugar en la obra de publicaciones. Pero la labor de socorro no es vender puerta a puerta. La labor de socorro, mis hermanos y hermanas, es llevarnos a un punto en que podamos ser solucionadores de problemas, igual que Jesús. Para convertir a una persona, a una familia, en capaz de resolver los problemas de la humanidad para que sean la solución a la revolución. Esta es la única razón por la que llega la revolución, mis hermanos y hermanas. Dice que es una gran obra. ¿Una obra cuál? Ahora, ¿lo ha oído antes? Una gran obra, en poco tiempo. ¿Ya lo oyó antes? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo haremos una gran obra en tan poco tiempo? ¿Sí o no? ¿Quiere saberlo? No encontrará otra frase como esta. ¿Quiere leerla? Yo no lo escribí, pero lo escribió el profeta. Ahora fíjese en lo que dice el profeta. Leamos juntos. Tomo 9:79, el último testimonio, ella lo escribió. Dice que en nuestro mundo se ha de realizar una gran obra en un ¿qué? Me pregunto si nos queda poco tiempo. ¿Sí o no? Ahora quería mostrarles hoy lo corto que es ese tiempo, pero veo que no voy a poder mostrárselo. Dice, pero sabemos bien que nos queda poco tiempo, porque ya le hemos mostrado lo suficiente. Dice que debemos estudiar con más dedicación para comprender y apreciar mejor todo lo que hemos hecho en años anteriores. La providencia de Dios al colocar en nuestras manos los valiosos volúmenes, las parábolas de Cristo. Un momento, por favor. ¿Quiere decirme que la obra de socorro tiene que ver con difundir palabras de vida del gran maestro y el ministerio de curación y que eso se vuelve un solucionador de problemas? Necesito saber algo de estos libros y la inspiración dice que si queremos hacer una gran obra en poco tiempo, debemos entender más de lo que entendemos. Estos dos libros que abrirán el camino para realizar la obra que Dios nos ha dado como un qué medio. Ahora fíjense en esto. Ahora, hermanos y hermanas, cómo esto es una labor de ayuda.
Ahora, la Biblia habla de esto. Levítico 25:35 dice que Israel siempre debía ser un pueblo que ayudara. Esta no es otra arca que haya que construir, pero debemos saber los problemas que se avecinan y las soluciones prácticas proféticas. Ahora no puedo hablar de esto. Bien, me estaba preparando para hablar de esto, pero no puedo. Se me acabó el tiempo, así que voy concluyendo. Le ruego paciencia mientras termino. Voy a pasar por esto un momento. Quiero llegar a este último punto. Al cerrar, tiene que saber lo que viene. Sabemos que habrá un problema con la compra y la venta. Sabemos que habrá un problema con la enfermedad y la salud. Sabemos que habrá un problema con todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Pero sabemos que el problema mayor será incluso más que eso. De hecho, el mayor problema que tenemos es el pecado. Cuando el juicio pase de los muertos a los vivos, la ayuda será el mayor problema. ¿Alguien sabe quién es ese hombre que está ahí? ¿Alguien sabe quién es ese hombre? ¿Alguien sabe quién es ese hombre? Es Lennon. ¿Alguien sabe qué hizo Lennon? Cuando me lo digan, nos prepararemos para terminar. ¿Alguien sabe qué hizo Lennon? Díganme. Empezó una revolución. ¿Qué clase de revolución? Mire esto, es historia. Fíjese bien en lo que dice. Mire allá arriba. La historia poco conocida del esfuerzo estadounidense para hacer ¿qué? Aliviar. ¿Para hacer qué? Socorrer. Hambruna en la Unión Soviética. Rusia, 1921. Ahora baje aquí. Llegaron los primeros barcos estadounidenses de ayuda. ¿De qué manera exactamente? Lo primero americano, ¿qué? Esto es historia. Es peligroso no conocer la propia historia. Ahora dice que los primeros barcos de ayuda de llegaron a Petrogrado en septiembre de 1929, mientras las brasas de la Revolución Rusa de 1917 aún humeaban. ¿Qué americanos exactamente? Ayuda humanitaria, dice. Los trabajadores humanitarios estuvieron entre los primeros forasteros en lograr abrirse paso a través de la Revolución Rusa. Ahora, ¿sabe que al estudiar historia, las únicas personas a las que se les permite entrar y salir durante una revolución son los trabajadores de ayuda humanitaria? Entonces, ¿qué institución seguirá funcionando durante una revolución? Los trabajadores de ayuda humanitaria. ¿Qué tipo de instituciones podrán pasar durante una revolución entrando y saliendo de las ciudades? Ayuda humanitaria. ¿Qué sabe usted si estudia la Revolución China? Igual si estudia la Revolución Francesa. Incluso en la Alemania nazi, donde nadie más podía entrar, dejaban entrar a los trabajadores humanitarios. Dios tiene un plan para establecer a 7 adventistas en el lugar santísimo. Trabajadores de ayuda humanitaria para terminar la obra. ¿Qué dice usted? Mire esto, hermanos y hermanas. La inspiración declara esto. Declara que los valdenses fueron acogidos como comerciantes, mientras que habrían sido rechazados como misioneros. Hermanos y hermanas, trabajadores de ayuda para resolver un problema y poder entrar en esto. Podemos. La obediencia, como la de José en Egipto, 7 adventistas deben ser para el mundo. Ahora bien, mi última pregunta es para concluir. No puedo dejarlo así al terminar. Una última. Tenga la amabilidad de acompañarme con esta última pregunta. Ahora bien, esto es solo la punta del iceberg. Solo la punta. Lo más importante es cuando el juicio pasa de los muertos a los vivos. Ojalá el Elder Mason se ponga con ello ya. Ahora, escucha esto. Aquí quiero estar. Aquí quiero estar. ¿Habla la inspiración de la labor de socorro? Termino. ¿Habla la inspiración de la labor de socorro? ¿Sí o no? Leámoslo. Tomo 9, 84, 85. Dice que los libros ¿Qué ministerio de curación los destinatarios de Cristo? Están especialmente adaptados para ello y que debe hacerse todo lo posible para poner ejemplares de estas obras en manos de quienes tengan tiempo e inclinación. Para hacer exactamente ¿qué? Leamos esto juntos, paso a paso. Mi corazón se ha regocijado al saber de un reavivamiento de el qué. ¿Ese nombre lo inventó un hombre? ¿Lo inventó el hermano Davis? ¿Sí o no? ¿Está en los testimonios? ¿Sí o no? Dice que el profeta afirma, mi corazón no estaba entristecido. Se regocijó cuando supe de un resurgimiento de la obra de socorro. A algunos se les ha dado una preparación especial para la labor de vender el ministerio de curación. A medida que han visitado hogares, ciudades y pueblos vecinos, las bendiciones del cielo han reposado abundantemente sobre ellos y se han causado impresiones favorables hacia nuestro pueblo y su labor. Se desarmó el prejuicio. Ahora, pregúntese, ¿qué estaba estrechamente asociado con la obra de socorro? Muchos nunca han aprendido a vender los libros dedicados al avance de todas nuestras instituciones para preparar a las personas a mantenerse firmes. Ahora está en su mano, así que no se preocupe, lo pongo en su mano. Ahora dice que en las ciudades cerca de nuestros sanatorios debíamos llevar estos libros. Era el propósito de Dios que el ministerio sanador de Cristo, nuestras lecciones, aportara muchos recursos para la obra de nuestros ¿qué? Sanatorios. ¿Y sabe qué? Que cada una de estas instituciones que prepararía a las personas para sostener la labor de socorro debía establecerse, mantenerse y estar preparada.
Debían reunir fondos, ganar experiencia y llevarnos a una condición en la que seamos capaces de resolver los problemas de la humanidad. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto dice, mire la última línea, si nuestra gente se dedicara ya a vender estos libros como debiera, tendríamos muchos más recursos, más dinero, más energía y más capacidad que ahora. ¿Para qué? Léalo conmigo ahora, por favor. Todos juntos. Dice que hay que hacer ¿qué? Lleve a cabo la obra del modo en que el Señor ¿qué? Dispuso que se llevara a cabo. Ahora bien, ¿cómo dispuso el Señor que se terminara la obra? Hábleme. Es el plan de Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo está diseñado? Es el plan de Dios que nuestro pueblo se establezca fuera de las ciudades, fuera de ellas, y que desde estos puestos de avanzada advierta de que, mis hermanos y hermanas, Dios nos daría la capacidad. ¿Saben qué dice el profeta? Voy a ayudarles ahora y otra al terminar. Dice que 1 de cada 7 adventistas debe ser parte de esto. ¿Sabe qué dice? Que en nuestros campamentos se habla justo de eso. En nuestros campamentos se habla de tantas escuelas. No puedo repasar todo. Habla de esto y dice, hay un punto que nuestros trabajadores no deben olvidar. En el Señor Jesucristo tenemos a nuestro director. Él trazó un plan, como en la construcción del arca, para que las escuelas puedan librarse de sus deudas. Y Él no justificará el proceder de quienes desestiman este plan. ¿Qué señal de falta de confianza en su éxito cuando su pueblo se levantará unido para ayudar a su causa y a la tierra? No se les negará ningún bien que Dios haya prometido. Ninguna cosa buena, dice, les será negada. Todo tal como Dios ha dicho. Ahora es KFC, tengo que parar ahí. Hermanos y hermanas, el diablo controla toda la denominación. Todas las instituciones hoy en día están fuera de lugar. Fuera de línea, en cada una de las líneas. Por supuesto. Y Dios tiene que hacer algo para volver a colocarnos en línea. ¿Es verdad? Solo nos quedan unos pocos meses. En ese folleto que le entregaré justo después es cuando hablo de cómo volver a colocarnos en la posición correcta. Porque si no lo hacemos, lo único que nos queda es la curación de la herida mortal. Por favor, al concluir, por favor, escúcheme. ¿Le sigue gustando esa dieta? ¿Le gusta esa dieta? ¿Quiere esa dieta? ¿No quiere seguir esa dieta? El trabajo de ayuda te abre los ojos. Usted quiere esa dieta. Espero que usted no quiera esa dieta. Todo el que esté con esa dieta acabará siguiendo a la bestia. ¿Tengo razón? Mantén los ojos abiertos. Míralo ahora. Trabajador de ayuda, abre los ojos. Los tuyos. Abre. ¿Sí o no? Mira. Si seguimos esa dieta carnal, la dieta dare, diremos que sí al Papa. Y cuando todo el mundo se maraville detrás de la bestia, también nos maravillaremos con ella. Por eso el diablo quiere que tengamos una dieta mundana, una vestimenta mundana, música mundana, educación mundana, joyas mundanas y una vida mundana. ¿Por qué? Porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Quiero el amor de Jesús. ¿Qué dice usted? Quiero el arca. ¿Qué dice usted? Que cuando esta revolución comience, Dios puede elevarnos en medio de la revolución y mostrarnos la solución a la revolución. Y esa solución está en un solo hombre llamado Jesús. Pero Jesús no está en el atrio exterior, no está en el lugar santo. Jesús está en él. ¿Desea usted entrar ahí? ¿Sí o no? ¿Desea realizar una labor de socorro? ¿Sí o no? ¿Desea tener sus instituciones? ¿Sí o no? ¿Desea contar con sus puestos de avanzada? ¿Sabe que puede hacer esta labor de ayuda sin dinero? La inspiración dice que insista en cada 7 pruebas. Se lo voy a mostrar. La inspiración dice que sin dinero. Ella dice, ¿por qué no hubo alguien en sus reuniones de campamento? El profeta lo dijo. Eso requiere voluntarios. Vamos a hacerlo. Le mostraré nuestro próximo programa, nuestro próximo plan. No solo hablamos de esto. Yo no. Nuestro próximo plan no es únicamente predicar, sino también construir el arca. Pero quienes no consiguieron construirla previamente fue porque no siguieron ese plan. El plan dice que no se invite a los trabajadores a menos que antes se les incorpore a la obra de socorro. Y así, hermanos y hermanas, la obra de socorro no cambia primero la comunidad, cambia cómo vivimos. Nos enseña a resolver los problemas en nuestro hogar, entre el marido y la mujer y nuestros hijos, y en nuestra forma de vestir y nuestra alimentación, nuestra vida y cuándo. Porque, escuchen, no pueden dar lo que no tienen.
Quiero a Jesús. ¿Qué dice usted? ¿Quiere que se le solucione su problema? ¿Está contento de estar aquí? ¿Ha aprendido algo? ¿Desea usted un poco más, Señor? Su presencia está aquí mismo. Hermanos y hermanas, está a punto de edificarse otra arca. Le diré esto. Lo primero debe empezar en nuestros corazones. Nunca olvidaré haber oído la historia de una joven. Ella fue a una universidad en California, una universidad real, una historia verídica. Y mientras estaba allí, la primera de las asignaturas principales que tuvo fue una clase llamada literatura estadounidense. ¿Literatura americana? Literatura estadounidense. ¿Ha estado usted alguna vez en una clase de literatura estadounidense? Yo la cursé, tenía el resguardo y dije, no quiero esta clase. El libro es como 5 veces más grande que su Biblia o que El Gran Conflicto juntos. Es enorme. Miró aquel libro. Lo odiaba, lo miró como si lo atravesara con la mirada. No quería saber nada de él. Dijo, odio esta asignatura. Unos meses después ella estaba en la universidad y allí también había un profesor joven. En la misma universidad empezaron a verse y tuvieron la oportunidad de conocerse mejor antes de que terminara el año. Incluso se comprometieron rápidamente preparándose para casarse. Y un día la joven se acercó a su prometido y le dijo, mire, hablamos de todo, pero hay una cosa que me desconcierta bastante y de la que nunca le he hablado con usted. Él dijo, ¿cómo? Esto no está bien, puedes contarme todo. Y ella dijo, ¿sabe la clase de literatura estadounidense que tengo? La odio. Odio el libro, odio la clase, odio todo lo relacionado con ello. Entonces él dijo, bueno, ya sabe, estas cosas pasan. ¿Cuál es su enigma? Y ella dijo, pero mi enigma es este, que uno de los editores colaboradores principales del libro que facilitó esa información tiene exactamente el mismo nombre que el suyo. Sonrió y respondió, no se trata de algo tan extraño. Dijo, yo redacté en gran medida aquel libro. ¿Sabe qué hizo esa señora? Regresó a casa aquella misma noche, leyó el libro completo sobre la COVID de la portada a la contraportada y dijo que era el libro más emocionante de todo el mundo. ¿Cambió el libro? Hoy hay jóvenes y adultos, creen que la Biblia y el espíritu de profecía son el libro más aburrido del mundo. Consideran que la labor asistencial, el plan, el puesto avanzado y la obra finalizadora son lo más aburrido del mundo. Preferirían estar de fiesta, jugar a videojuegos, jugar al baloncesto ahí fuera o ganar dinero. Pero, hermanos y hermanas, si realmente cambia nuestra relación con el autor, aquello que antes nos parecía aburrido puede llegar a convertirse en lo más grande y verdaderamente emocionante de todo el mundo. El amor marca una gran diferencia. Sin embargo, el amor no siempre se expresa únicamente con besos y caricias. En ocasiones, el amor se expresa por medio de una reprimenda bastante severa. A todos aquellos a quienes amo los reprendo con firmeza. Y Jason, esas cadenas tienen que romperse por completo. ¿Desea usted ese tipo de amor? ¿Sí o no? ¿Desea usted terminar la obra? ¿Sí o no? Entonces oremos.